Vamos a conversar sobre lo ocurrido en Siria. Para mí, y creo que para muchos, la repentina salida del poder del señor Bashar al-Assad. Bienvenido, Tony. Hola Javier, hola Luzmeri, gracias por tenerme aquí. Es un gusto, como siempre, estar en su programa. Tony, como dice Xavier, pues la semana pasada fue todo así como muy sorpresivo, pues lo que está ocurriendo, pero además de la caída digamos, de los bastiones que todavía mantenía el gobierno de Bashar, la salida de él hacia Rusia, y las explicaciones que se han conseguido hablan mucho de todo este tema geopolítico, del hecho de cómo Irán había sido disminuido pues por los ataques de Israel a Hezbollah. Además, el hecho de que Rusia está perdiendo 600, o sea, tiene una guerra con Ucrania en la que ha perdido muchísimo apresto militar, pero además también la situación económica. Entonces, y en ese contexto, digamos, geopolítico, también hay algunas explicaciones sobre las dinámicas internas de esta guerra civil de Siria. Y bueno, para eso te invitamos, para que nos expliques todo eso porque, y se lo expliques a la audiencia de Tal Cual y de Efecto Cocuyo. Gracias, Luz. Sí, bueno, sin duda el conflicto en Siria, que lleva ya desde el año 2011, es quizás uno de los conflictos más difíciles de explicar por la cantidad de bandos que hay en la guerra civil siria, pero además los países y grupos que apoyan a esos bandos. Por muchos años, pues, se ha querido hablar de una guerra entre opositores y el gobierno sirio, pero realmente hay muchas más facciones, o hubo muchas más facciones, que meramente dos bandos, y además cada uno apoyado por diferentes potencias internacionales, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que decir es que la caída del régimen de Bashar al-Assad y de la dinastía Assad, que viene gobernando Siria desde los años 70, fue sorpresiva para todo el mundo, porque más bien venía un periodo donde la guerra prácticamente estaba paralizada, donde se entendía que el régimen en Siria había ganado la guerra y había logrado derrocar a los rebeldes, bueno, no derrocar, derrotar a los rebeldes, y además estaba iniciando un proceso de renormalización de sus relaciones internacionales. Bashar al-Assad había sido incluso invitado a una cumbre de la Liga Árabe y bueno, estaba empezando un proceso de normalizar relaciones con los diferentes países árabes que habían apoyado a facciones rebeldes. Y luego de la noche a la mañana, pues vino un colapso repentino y sumamente rápido que nadie esperaba del régimen de al-Assad. Y vemos la gran facción victoriosa, es el llamado Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, como se le dice, que es la facción rebelde, que pues tomó Damasco y que ahorita está creando este gobierno de transición en Siria. Pero es importante recalcar que en Siria existen otros grupos rebeldes. Está al norte el Ejército Nacional de Siria, llamado Ejército Nacional de Siria, es un grupo rebelde, no es el ejército real del régimen, que está apoyado por Turquía. En el sur hay una coalición de facciones rebeldes muy, muy heterogéneas, con apoyo de Jordania, que también entraron por los suburbios de Damasco, y sobre todo al noreste tenemos a los kurdos, que prácticamente tienen un estado casi independiente dentro de Siria hoy en día, que ellos llaman Rojava, y que está apoyado por Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos tiene presencia de bases allí donde hay mucho petróleo. Entonces tienes todos estos grupos de facciones y además Siria es un país muy multiétnico, aunque la mayoría de la población es musulmán sunita, que es la mayoría de los musulmanes del mundo árabe. También hay minorías chiitas, que es el grupo que domina en Irán, hay minorías cristianas, están los kurdos y por supuesto hay alawitas, que es una secta mística derivada del Islam, de la cual proviene la familia al-Assad. La dinastía al-Assad y la élite política en Siria viene de esta minoría étnica, no son sunitas como la mayoría de la población. Bueno, la élite hasta la caída del régimen. Entonces es un proceso muy complejo con diferentes facciones, que da miedo que más bien lleve a más conflicto una vez que quites este hegemón que era el régimen de al-Assad. Claro, Tony, pero ¿qué fue lo que hizo que se cayera tan fácil? Porque pareció que fue un paseo lo rebelde. Y otra cosa, los rusos que lo habían sostenido en buena parte y que le habían logrado hacer ganar la guerra aparentemente y mantenerlo en el poder, no se movieron. O sea, no hubo prácticamente ningún apoyo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue el detonante? Bueno, pareciera haber varios elementos, ¿no? El primero es que, para sorpresa de los observadores de Siria, eh, la estructura que sostenía el estado de Bashar al-Assad, las bases de respaldo, pues estaban mucho más huecas que lo que se esperaba. Estamos hablando de un ejército en gran medida hecho de soldados reclutados que no querían estar allí, que estaban ganando $30 al mes en un contexto de posguerra, muy similar a lo que pasó con el gobierno de Afganistán una vez que se retira a los Estados Unidos, ¿no? Que el ejército tampoco quiso
luchar contra los talibanes, y estaban mal pagados, estaban en situaciones que no generaban ningún tipo de incentivos en defensa del gobierno. Pero bueno, además Siria, después de tantos años de guerra civil y de estar aislada de las economías globales, pues está en una muy mala situación a nivel de infraestructura, de servicios, de economía. De por sí es un estado con una economía socialista muy centralizada, con mucho control, mucha burocracia, mucha corrupción. Entonces, hoy en día se estima que Siria, por ejemplo, necesita $200.000 millones para ser reconstruida. Estamos hablando 2 veces el PIB actual de Venezuela. Y se había vuelto en los últimos años, esto mucha gente no lo sabe, pero Siria se había vuelto un narcoestado. El régimen de Bashar al-Assad estaba dependiendo de la exportación del Captagon, que es un tipo de droga similar al acetaminofén que exportaban al Golfo. Entonces era un estado muy hueco, muy débil a este punto, muy afectado, y sorprendentemente los rebeldes que tenían esta base del norte, toda esta área ocupada del norte, fue donde hicieron la ofensiva en torno a la ciudad de Idlib, pues habían establecido un sistema sorprendentemente eficiente y poco burocrático. De hecho, en internet la gente hace chistes y dicen que es una yihad neoliberal o una autocracia tecnocrática islámica, porque, por ejemplo, en Siria te podía tomar meses sacarte una cédula, mientras que en las ciudades dominadas por los rebeldes islamistas te la pueden dar en 15 minutos. Pero es sorprendente porque estamos hablando de unos rebeldes, este grupo HTS, son originalmente un derivado de Al-Qaeda. Entonces no estamos hablando necesariamente de un alzamiento demócrata contra un régimen autoritario, sino que el credencial y el historial de este grupo rebelde que ganó no es el mejor en cuanto a derechos humanos y democracia. Pero bueno, habría que ver, porque están tratando de dar señales en pro de una pluralidad. Sin embargo, un nuevo gobierno de transición, ningún ministro es de una minoría étnica, ningún ministro es de una minoría religiosa, ningún ministro es de otro grupo opositor, y no hay ninguna mujer. Pareciera ser un gobierno completamente dominado por HTS, y van a gobernar hasta marzo, cuando supone que querían hacer elecciones. Pero eso ha generado mucho miedo de que Siria pues esté pasando de un régimen autocrático de corte, el batismo, que es como un tipo de socialismo árabe, a un régimen islamista. De hecho, el grupo HTS se considera un grupo terrorista por la Unión Europea y por los Estados Unidos, y Jolani, que es el nuevo líder, Mohamed el-Jolani, él empezó luchando como parte de Al-Qaeda en Irak contra Saddam Hussein una vez que Estados Unidos invade, y contra las fuerzas americanas, y tiene un historial de, bueno, venir de Al-Qaeda, y eventualmente este grupo se separó y tomó una vida distinta, pero es un grupo de corte islamista. Entonces, hay muchas dudas de qué dirección va a tomar Siria, y sobre todo si las otras facciones rebeldes no están de acuerdo con esto y los remanentes del régimen, y puede haber una continuación de una guerra civil por la caída del régimen de al-Assad. Tony, quiero que echemos un poquito para atrás, porque excelente la contextualización, porque como bien lo decías, este es un conflicto que por lo menos data del 2011, en el marco de la llamada primavera árabe, pero que hizo que sí, que cayeran varios regímenes, pero en este caso este régimen no cayó, sino que se produce esta guerra civil. En ese contexto, pues también es importante explicar varias cosas, porque siempre se ha dicho, por ejemplo, que la crisis de movilidad de venezolanos, por ejemplo, es la segunda o tercera en importancia después de la de Siria, pero Siria tiene un conflicto desde el 2011. En todo este contexto, si nos puedes ayudar a comprender un poco por qué incluso Siria no termina cayendo en aquel momento cuando se producen todo este reacomodo en el Medio Oriente, sino que se genera este conflicto interno. Ok. Bueno, como les explicaba, y aquí voy con algo que Javier me preguntaba y me faltó responderle sobre el tema de Rusia. Bashar al-Assad hereda el poder de su padre, de Hafez al-Assad. De hecho, él no iba a ser el heredero. Él trabajaba como oftalmólogo en Londres. Él está casado con una siria nacida en el Reino Unido, que trabajaba de economista en una firma importante. Y su hermano muere en un accidente de carro, que era el que iba a heredar. Y bueno, Bashar al-Assad termina a la cabeza de este estado represor, violador de derechos humanos. Y cuando su padre muere y él era del poder, realmente él primero inició como una suerte de reformista modernizador que quería llevar en Siria en otra dirección. Pero bueno, muy rápidamente llega la primavera árabe, inician las protestas en Siria, el gobierno las reprime brutalmente, y eso desenvuelve en una guerra civil muy fuerte, porque hay que decirlo, gran parte de la población siria estaba a favor del régimen. Y por eso aguantó tanto tiempo. Pero hay otro elemento muy importante, que es el apoyo de Rusia. Rusia tiene una relación muy cercana con el régimen de al-Assad desde los 70s. Donde se empezó a ver un acercamiento a la Unión Soviética, que establece una base naval, la gran base naval del Mediterráneo, de Rusia en Tartus, en la costa siria. Por eso Rusia tiene un interés estratégico allí.
y perder Siria era perder estratégicamente la base del Mediterráneo que tiene Rusia, porque Rusia no tiene costa mediterránea, y mucho menos post caída de la Unión Soviética, que hasta pierdes el Mar Negro por la creación de Ucrania, y eso también ha generado el conflicto en torno a Crimea. Entonces, aunque al principio fue muy rápida la ofensiva contra el régimen, una vez que entra Rusia al conflicto y empieza a bombardear las zonas tomadas por los rebeldes, sobre todo Alepo, pues los rebeldes tienen un setback, ¿no? Pierden un poco esa fuerza original, pero además hubo otro elemento que cohesionó muchas fuerzas en torno al régimen, que es que surgió ramas islamistas muy radicales entre los rebeldes. Y el caso más conocido es ISIS. Un momento que ISIS llegó a tener control de alrededor del 70% de Siria. Y ahí por eso es que los kurdos también se separan en su zona, porque no querían estar bajo este grupo fundamentalista. Entonces eso generó además que, bueno, en un principio los países del Golfo y Estados Unidos estaban apoyando a los rebeldes de forma muy activa y llevó a que se hicieran coaliciones contra ISIS. Y se desvió un poco como la ofensiva hacia el régimen de Assad, que se le fue creando este espacio de respirar entre la ocupación del Golfo y Estados Unidos contra ISIS y los grupos islamistas como el Nusra, que es un derivado de Al-Qaeda, del cual salió HTS, y por otro lado, bueno, el apoyo tan fuerte que le dio el régimen de Bashar al-Assad y que le dio Irán y que le dio Hezbollah, que es la milicia chiita libanesa, que es parte de, bueno, la red de aliados de Irán, de proxies de Irán en la región. Pero ahora vemos que, bueno, está sucediendo todos estos sismos geopolíticos en el mundo y eso también afectó a que cambiara el panorama con tanto tiempo que logró aguantar el régimen, ¿no? Por un lado tienes a Siria ocupada, tienes a Rusia ocupada en Ucrania, tienes a Irán viendo golpes muy duros a sus aliados por el conflicto en Gaza y en el Líbano, donde Hezbollah sufre unos golpes importantísimos. Se ha visto forzado a replegarse del sur, mataron a su líder, han destruido sus redes de suministro. Y yo creo que más que no poder actuar, también hubo un elemento que fue que la ofensiva fue tan rápida y se cree que con permiso turco además, porque Turquía tiene una influencia muy importante sobre estos grupos rebeldes del norte, que no hubo ni siquiera el tiempo para que Rusia e Irán pudieran coordinar algún tipo de ofensiva. De hecho, los primeros días Rusia sí respondió bombardeando Alepo en la ofensiva, pero rápidamente ya los rebeldes tomaron todo tan rápido, el ejército sirio lo entregó tan rápido que creo que no hubo ni siquiera la forma de que Rusia y Irán, que por sí están sufriendo estas situaciones en sus respectivos zonas de influencia, pudieran reaccionar de una manera que le dieran otro salvavidas al régimen en Siria. Y la caída del régimen en Siria, por ende, representa también un sismo geopolítico, porque ahora vemos, bueno, la influencia de Turquía extendiéndose sobre una zona que era influencia rusa, que el presidente de Turquía, que también tiene tendencias autocráticas, Erdogan, ha hablado mucho, se le ha descrito mucho como un neo-otomano, porque quiere crecer de nuevo la influencia de Turquía sobre la zona que era el Imperio Otomano. Y además vemos el corte de las redes de suministro que había entre Irán y sus milicias en el Líbano y en Palestina por medio de Siria, que es el territorio por medio. Entonces, terminamos viendo estos cambios muy rápido y bueno, viendo el final de este evento iniciado con la Primavera Árabe. Sin embargo, yo, como te decía, temo también que suceda lo que pasó en Libia o lo que pasó en Irak con la caída de Saddam Hussein, que bueno, una vez que se elimina estos regímenes autocráticos que son una suerte de fuerza estabilizadora, pues viene otro tipo de conflicto. O sea, el caso de Libia es que cae Gaddafi, tenías 3 o más milicias peleando por 100 años y una contracción económica masiva. Entonces, la primavera árabe, de hecho, muchos politólogos usan un término que hablan del invierno árabe, y es que esta ola inicial de esperanza y democratización fue seguida por una ola de conflictos civiles, de nuevas dictaduras, que es el caso de Egipto, por ejemplo, de violencia islamista, del el auge de ISIS, más bien de incluso un empeoramiento de las libertades civiles y políticas en algunos casos, porque pareciera que estamos viendo el ocaso de las dictaduras militares laicas por el auge de las dictaduras islamistas, religiosas, fundamentalistas. Entonces, pareciera que, bueno, este ya fue como el último capítulo de la primavera árabe, que tuvo este break largo por la guerra civil de Siria.